Buenas noches y bienvenidos al episodio número 135 de este su espacio Cruda Realidad. Ya no me cabe la alegría de haber visto tantos temas y que tanto perdure en el tiempo este espacio. Hoy día vamos a ver un tema muy interesante que en la verdad no lo conocía para nada, pero por ahí salió en la lista de Cruda Realidad que viéramos campos mórficos. Me va a encantar hacerlo porque también parte de mi pasión es investigar los misterios. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver qué es esto de los campos mórficos. Dice, el concepto de un campo mórfico es una idea que desafía las concepciones tradicionales sobre la naturaleza y la forma y el desarrollo de la biología. Su investigación genera preguntas en campos que van desde la biología hasta la psicología y la sociología. Sin embargo, se requiere una mayor investigación para ser plenamente comprendido por el común de los mortales y obviamente validado dentro del marco científico convencional. El concepto de campo mórfico fue propuesto por el biólogo británico Rupert Sheldrake en la década de 1980 como parte de su teoría acerca de la naturaleza y en cuanto a la forma y desarrollo en la biología. Sheldrake sostiene que los campos mórficos son campos invisibles que organizan la información y la estructura de sistemas vivos, desde células individuales hasta organismos complejos e incluso sistemas sociales y culturales. Estamos hablando de los seres humanos. Si nos vamos específicamente a la definición, la palabra campo mórfico proviene del griego antiguo morph, que significa forma o estructura, y el concepto entonces está dado con campo, por Rupert Sheldrake, se refiere a la idea de un campo que organiza y da forma a la realidad, influenciando el desarrollo y el comportamiento de los sistemas biológicos y los sistemas complejos. Entonces, el campo mórfico se define como una especie de campo de información que abarca y coordina la actividad y que da forma a los sistemas. Este campo actúa como un molde o patrón para el desarrollo y el comportamiento de dichos sistemas. Para entender algo sobre esto, vamos a ver el siguiente video que nos va a dar mejor luz. Los campos mórficos son una propuesta del biólogo británico Rupert Sheldrake, que los define como patrones o estructuras de orden que organizan la naturaleza. Según Sheldrake, cada tipo de molécula, cada proteína, cada cristal, cada organismo y cada patrón de comportamiento tiene su propio campo mórfico, que le da forma y le confiere una propiedad característica. Estos campos no son materiales ni energéticos, sino que son más bien como principios organizativos que actúan sobre la materia y la energía. Sheldrake se inspiró en la idea del campo en física, como el campo gravitatorio o el electromagnético, pero también en la noción de campo morfogenético, que se usa en biología del desarrollo para explicar cómo se forman las estructuras complejas de los organismos vivos. Pero lo más interesante y controvertido de la teoría de Sheldrake es que estos campos mórficos no son fijos ni eternos, sino que se van modificando con la experiencia y el aprendizaje de los individuos que los sintonizan. Es decir, que hay una especie de retroalimentación entre los campos mórficos y los seres vivos que los expresan. Esto implica que los campos mórficos tienen una dimensión temporal y una de memoria inherente. Y aquí entra en juego otro concepto clave: la resonancia mórfica. La resonancia mórfica es el mecanismo por el cual los campos mórficos se comunican e influyen entre sí. Según Sheldrake, cuanto más similares sean dos sistemas o entidades, más fácilmente resonarán entre ellos. Por ejemplo, una célula resonará más con otra célula de su mismo tipo que con una célula diferente. Lo mismo ocurre con las moléculas, los cristales, los organismos y los comportamientos. La resonancia mórfica
implica que hay una conexión no local entre los sistemas resonantes, es decir, que no depende del espacio ni del tiempo. Así, un campo mórfico puede afectar a otro campo mórfico que esté lejos o que pertenezca al pasado o al futuro. ¿Qué consecuencias tiene esto para la biología y la evolución? Pues según Sheldrake, muchas y muy importantes. Por ejemplo, la resonancia mórfica explicaría por qué los miembros de una misma especie tienden a desarrollar las mismas adaptaciones o mutaciones en lugares diferentes y sin contacto aparente entre ellos. Esto se debe a que comparten un campo mórfico común que se va actualizando con las experiencias de cada individuo. Así, si un grupo de ratas aprende un laberinto en un laboratorio de Londres, otro grupo de ratas en un laboratorio de Nueva York lo aprenderá más rápido gracias a la resonancia mórfica. Esto es lo que Sheldrake llama el efecto 100 monos. Cuando un número suficiente de individuos adquiere un nuevo hábito o habilidad, este se propaga a toda la población por la resonancia mórfica. Otra consecuencia de la resonancia mórfica es que explicaría por qué los organismos tienen una tendencia a repetir las formas y los comportamientos de sus antepasados. Esto se debe a que heredan no solo los genes, sino también la memoria de sus antepasados a través de los campos mórficos. Esto significa que los organismos no tienen que reinventar la rueda en cada generación, sino que pueden aprovechar el conocimiento acumulado por sus predecesores. Así, por ejemplo, un polluelo de pájaro puede aprender a cantar el canto de su especie gracias a la resonancia mórfica con los campos mórficos de sus antepasados que ya cantaban ese canto. Esto también explicaría por qué los instintos son tan precisos y complejos. Sheldrake ha realizado varios experimentos para poner a prueba su teoría de los campos mórficos y la resonancia mórfica. Algunos de ellos son muy conocidos y polémicos, como el del efecto 100 monos, que ya hemos mencionado, o el del sentido de la mirada, que consiste en averiguar si las personas pueden percibir cuando alguien las está mirando fijamente por detrás. Otros experimentos son más sencillos y se pueden hacer en casa, como el de la atención conjunta, que consiste en ver si dos personas pueden saber si están mirando la misma imagen al mismo tiempo. Sheldrake invita a todo el mundo a participar en sus experimentos a través de su página web, donde se pueden encontrar las instrucciones y los formularios para enviar los resultados. Según él, estos experimentos son una forma de hacer ciencia ciudadana y de explorar las posibilidades de la mente humana más allá de los límites impuestos por el paradigma científico dominante. Pero no todo el mundo está de acuerdo con Sheldrake y sus experimentos. De hecho, ha recibido muchas críticas y rechazos por parte de la comunidad científica, que considera que sus hipótesis son pseudocientíficas, especulativas y sin fundamento empírico. Algunos de los argumentos que se esgrimen contra Sheldrake son los siguientes. Sus experimentos no se pueden replicar ni verificar por otros investigadores, lo que pone en duda su validez y fiabilidad. Sus hipótesis no se ajustan a las leyes de la naturaleza ni a los principios de la física, la química o la biología, sino que se basan en conceptos vagos y metafísicos como los campos mórficos o la resonancia mórfica. Sus hipótesis no son falsables ni refutables, es decir, que no se puede demostrar que sean falsas ni verdaderas, lo que las hace incompatibles con el método científico. Sus hipótesis no son necesarias ni explicativas, es decir, que no resuelven ningún problema ni aportan ninguna ventaja sobre las teorías existentes, sino que solo complican innecesariamente la comprensión de la realidad.
Sheldrake ha respondido a estas críticas defendiendo su trabajo como una forma de ciencia abierta y creativa que busca ampliar los horizontes del conocimiento y cuestionar los dogmas establecidos. Según él, sus hipótesis son coherentes con las evidencias empíricas y con las nuevas perspectivas que ofrece la física cuántica. Además, afirma que sus hipótesis son falsables y irrefutables y que está dispuesto a modificarlas o abandonarlas si se demuestra que son erróneas. En conclusión, los campos mórficos de Rupert Sheldrake son una propuesta muy interesante y provocadora que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la evolución y la comunicación. Sin embargo, también son una propuesta muy controvertida y criticada que plantea muchos desafíos y dificultades para ser aceptada por la ciencia convencional. Bueno, esta propuesta se parece mucho a lo que proclama también Carl Gustav Jung en cuanto al inconsciente colectivo, y que también está algo parecida a la teoría de Jacobo Grinberg en el tema de la latiz, la existencia de algo más allá de la mente que de alguna forma compromete a la especie, cualquiera de estas sea, ¿no? Entonces, ahora en cuanto a la organización jerárquica, Sheldrake propone que los campos mórficos existen en diferentes niveles de organización, ¿no? Desde lo más básico como las moléculas hasta lo más complejo como las sociedades humanas. Estos campos, según su teoría, proporcionan una estructura y coherencia a todos los niveles de realidad. Lo que se menciona, el efecto de 100 monos, pero en realidad los experimentos no se han hecho con monos, se han hecho con ratas, ¿no? Está el experimento de la Universidad de Cambridge con el experimento de la Universidad de Nueva York, donde a una rata le enseñan a pasar una especie de ducto sumergido por un laberinto de agua, y a otra la inducen, y se dan cuenta que la segunda que pasa el laberinto, algunas se ahogaban, pero la que exitosamente lo superaba, lo hacía más rápido, y la tercera y la cuarta, y pasaba algo increíble. Cuando llegaban más o menos al número 100, no importa la rata donde estuviera, y esto lo probaron en la Universidad de Nueva York, lo pasaba como si ya lo conociera. Entonces, ¿qué cosa vincula ese conocimiento de ese reto específico? No se sabe. ¿De dónde nace la idea? Del biólogo británico Rupert Sheldrake. Cuando trabajaba en el área de biología del desarrollo en la Universidad de Cambridge, empezó a plantearse lo que era, por favor, no tengo el control del audio, por favor, Alberto, del anfitrionaje, así que no puedo controlar. Empezó a plantearse que no era posible estudiar la biología solo en términos de genes y moléculas, y solamente era, no que tenía que ver en una línea de investigación sobre una perspectiva desde el punto de vista holístico, ¿no? A ver si podemos sigue. Repito entonces. El biólogo británico Rupert Sheldrake, cuando trabajaba en el área de biología del desarrollo de la Universidad de Cambridge, empezó a plantearse que no era posible estudiar la biología solo en términos de genes y moléculas. También era necesario hacer una línea de investigación desde la perspectiva más holística. En las propias palabras de Sheldrake, nos han educado para que creamos que la actividad mental no es nada más que una actividad cerebral. Sin embargo, sugiero que nuestras mentes se extienden mucho más allá de nuestros cerebros, y se expanden a través de campos que nos vinculan con nuestro entorno. Y entonces ahí el tema viene, a ver, un momentito. El tema viene después
Esto también lo hemos visto en las experiencias cercanas a la muerte, donde la gente dice verse fuera del cuerpo. Entonces diríamos que la primera vez que alguien tuvo esa experiencia, lo transmitió, fue difícil. Después la segunda, y como ya debe haber pasado más de 100 personas con este fenómeno, para cualquier persona cercana a la muerte, esta experiencia de estar fuera de su cuerpo es más sencilla. Los campos mórficos de los grupos sociales conectan a los miembros de un grupo incluso cuando están a muchos kilómetros de distancia y proporcionan canales de comunicación a través de los cuales los organismos puedan mantenerse en contacto a cierta distancia. Por lo tanto, ayudan a proporcionar una explicación de esa conexión invisible que se puede observar en la naturaleza. Y ahora pasamos al fenómeno de la resonancia mórfica. ¿Qué cosa es esto? Es la influencia de las estructuras anteriores de la actividad en estructuras similares posteriores de la actividad, organizada por estos mismos campos mórficos. Permite que las memorias se transmitan a través del espacio y el tiempo desde el pasado. Es decir, que cada especie debería tener una especie de memoria genética. Bueno, en los seres humanos denominamos esto como los archivos acásicos, vistos también en este programa. Entonces, lo que significa que todos los sistemas se organizan como moléculas, las células, los cristales, las plantas y las sociedades animales tienen una memoria colectiva de la cual los individuos se alimentan y la cual contribuyen. Schiller también dice de que la palabra campos vino porque lo comparó con campos magnéticos, ¿no? O como una piedra que uno tira a un estanque y genera, que no solamente está en este caso el cerebro del animal o de la persona, sino que se extiende, ¿no? Y hay que darse cuenta que parece que las llamadas de las leyes de la naturaleza son más como hábitos, es decir, existen ciertos fenómenos biológicos que tienen más probabilidades de producirse a medida que ocurren más veces. Lo hemos visto, ¿no? La persona que tiene esa sensación de que alguien lo va a llamar, que tal persona lo va a llamar y lo llama, conforme más se acerca a esas experiencias, más fácil puede predecir quién lo va a llamar. Los comportamientos adquiridos, o lo que es lo mismo, diríamos la tendencia por una especie, serían heredados por generaciones posteriores. En esta línea de pensamiento podríamos incluirnos conceptos como los relacionados con el inconsciente colectivo, que ya se dijo, que se refería a Carl Jung, en un modelo psicoanalítico. ¿Y cómo es que funcionan los campos mórficos? Para comprender esto, Schiller cita como ejemplo el experimento con ratas realizado en Harvard en los años 20, que duró varias décadas. Las ratas aprendieron a escapar de un laberinto de agua y las siguientes generaciones aprendieron cada vez más rápido. Después de que las ratas hubieran aprendido a escapar 10 veces más rápido que en Harvard, comprobaron que las ratas de Edimburgo y Melbourne empezaron a escapar de igual manera que las de Harvard. Y este efecto no se limitó a la descendencia de las ratas entrenadas, sino a toda la comunidad de individuos, incluidas ratas de diferentes especies. Así que esto está recontra comprobado. Los campos mórficos y el comportamiento, para Schiller, la clave es el hábito. A través de los hábitos, los campos morfogenéticos varían su estructura y promueven cambios estructurales. Lo que se deduce es que el individuo de una especie aprende una nueva habilidad, de que será más fácil aprenderla para todos los de dicha especie, porque la habilidad resuena en cada uno sin importar la distancia que se encuentre, lo cual nos da una enorme ventaja con los avances tecnológicos en el campo humano. También está este término que se llama la bioneuroemoción y la resonancia mórfica. Los campos mórficos sostienen que cuando más a menudo se repiten los patrones particulares de alguna actividad, más habituales tienden a ser su reproducción. Esto es debido a que llevan una memoria incorporada dada por una autorresonancia con el propio pasado de una unidad mórfica y por resonancia mórfica con los que los sistemas anteriores. Esta memoria sería
acumulativa. En una sesión de bioneuroemoción, cuando una persona concreta su conflicto, se busca la resonancia en el árbol genealógico. La transmisión transgeneracional podría ocurrir en este campo mórfico, porque hay una memoria común compartida con todos los miembros del clan, aunque no hayan convivido en el mismo espacio-tiempo. Y esto podría ser un motivo de investigación para el campo psicológico, ¿no? A veces podrían ser memorias de antepasados, lo que dicen vidas pasadas, ¿no? El método de la neuroemoción se basa en la observación sobre cómo los programas de nuestros ancestros se expresan en las siguientes generaciones y cómo estos programas tienen un sentido y una lógica que está fuera de la comprensión de la mente dual. Y hablando de la mente, vamos a pasar al campo de las mentes. Los campos mórficos subyacen nuestra actividad mental y nuestras percepciones y conducen a una nueva teoría de la visión, como se discute en el sentido de ser mirado. La existencia de estos campos es experimentalmente comprobable a través de la sensación de estar siendo mirado y mirarse a sí mismo, ya que hay mucha evidencia de que en este sentido realmente existe. Usted puede participar de los experimentos de observación a través de los sitios web para leer sobre los resultados del experimento de observación en línea realizado a través de este sitio. Sheldrake, hay varias, ustedes pueden buscar en internet, hay experimentos de observación y van a salirle varias cosas, pero uno de los que está haciendo con varias universidades de Inglaterra es poner a las personas de una determinada, los estudiantes de una determinada locación a mirarse en un cuarto cuando lo miran a la persona, ¿no? Y demuestra que más o menos a la 20ª persona, el siguiente que lo mira ya siente que es más rápido. Y eso no se puede demostrar en el campo científico. ¿Cómo es que la gente se da cuenta que la están mirando? O sea, porque le ponen un botón al participante para que diga exactamente cuándo lo mira, ¿no? Cuando pasa el 20º experimento, se aumenta de alguna forma. Ya no serían 100 monos, serían 20, ¿no? Para el caso del humano. Campos mórficos en grupos sociales están conectados a los miembros del grupo, incluso cuando están a miles de kilómetros, y proporcionan canales de comunicación a través de los cuales los organismos pueden mantenerse en contacto a cierta distancia. Por lo tanto, ayudan a proporcionar la explicación para la telepatía. Ya ahora existe una buena evidencia de que hay muchas especies de animales que son telepáticas, y la telepatía podría ser el medio normal de comunicación animal. La telepatía es normal, no paranormal, según Children, y es común entre las personas, especialmente las que conocen este don, ¿no? En el mundo moderno, el tipo más común de telepatía humana ocurre en la conexión de las llamadas. Más del 80% de la población dice haber pensado en alguien sin razón aparente y luego esta persona llamó, o que han sabido quién estaba llamando antes de descolgar el teléfono, de una manera que parece telepática. ¿A quién no le ha pasado esto? Entonces, y cada vez más, si ya ha pasado esto en la especie, significa que cada vez más rápido podremos intuir eso. Existen obviamente experimentos controlados sobre la telepatía y este truco de la telefonía, que han dado resultados positivos repetibles que estadísticamente son significativos. Acá lo hemos tratado en el episodio número 70, donde vimos el experimento de Gans, ¿se acuerdan? A cargo de unos científicos argentinos que demostraron aleatoriamente con personas que ni se conocían cómo entró un cuarto cerrado con unas luces especiales y totalmente sin poder ver la persona, y la otra persona en el otro cuarto viendo imágenes de guerra, ¿no? Y cuando salió que le pidieron que describiera cuál era lo que había visto, y le pusieron 4 fotos y él dijo esta foto. Entonces queda pues descartado cualquier probabilidad. Y por si acaso esas fotos fueron escogidas entre 2000 fotos. Los campos mórficos de la actividad mental no se limitan al interior de nuestras cabezas, se extienden mucho más allá de nuestro cerebro a través de intenciones
y de la atención. Estamos familiarizados con la idea de que los campos se extienden más allá de los objetos materiales en los que están arraigados. Por ejemplo, los campos magnéticos se extienden más allá de la superficie de los imanes. El campo gravitatorio de la Tierra se extiende más allá de la superficie de la Tierra, manteniendo a la Luna en su órbita. Así como los campos de un teléfono celular se extienden mucho más allá del propio teléfono. Del mismo modo, los campos de nuestras mentes se extienden mucho más allá de nuestro cerebro. Vamos a ver los principios y características de esta teoría. En primer lugar, vamos a ver la resonancia mórfica. Childrey postula que los campos mórficos son influenciados y sustentados por lo que él llama resonancia mórfica. Esta idea sugiere que los patrones y comportamientos se transmiten y aprenden a través de una especie de memoria colectiva inherente en ese campo, lo que facilita la formación y repetición de ciertos comportamientos y estructuras. Otra definición es la habitualidad y forma. Los campos mórficos son responsables de la habitualidad y la forma en la naturaleza. Según Childrey, propone que los patrones de comportamiento en animales, como las migraciones de las aves o los hábitos de alimentación, son influenciados por campos mórficos, que actúan como una memoria colectiva de la especie. En cuanto a la evolución y cambio, si bien los campos mórficos proporcionan una estructura y coherencia de los sistemas biológicos, también pueden cambiar y evolucionar con el tiempo. Schiller dice que la evolución biológica es influenciada por la interacción de los campos mórficos y de la selección natural. Por supuesto que hay críticas y controversias. Aunque Schiller ha propuesto numerosos experimentos para probar su teoría, muchos científicos consideran que la evidencia presentada hasta ahora es insuficiente o carente de rigor científico. Como ya hemos visto en muchos programas de acá, la ciencia dura, totalmente inflexible, ortodoxa, desactiva todo lo que no puede explicar. Y esto, como no se puede explicar, no se puede experimentar, diríamos, de forma muy medida, no está pues dentro de, no existe, ¿no? También hay una incompatibilidad con la biología convencional. La teoría de los campos mórficos ha sido criticada por algunos biólogos y científicos por no concordar con los principios fundamentales de la biología molecular y la genética. Lo que podemos decir es que existen aplicaciones potenciales, y vamos a ver en cada uno de los campos que hay. Biología y medicina. Los campos mórficos podrían tener una aplicación en el campo de la biología, sobre todo en el desarrollo de la medicina regenerativa y la comprensión de enfermedades complejas. En el campo de la psicología y sociología, si los campos mórficos pueden influir en el comportamiento humano, la psicología social y la dinámica cultural, aunque estas aplicaciones son más especulativas que controvertidas, podrían usarse para modelar la sociedad. ¿Y quién dice que no lo están haciendo? ¿Quién dice que los poderosos no están haciendo esto? Entonces eso plantea una gran pregunta: ¿dónde está la mente? ¿Creemos que la mente se encuentra solamente en nuestro cerebro, en la cabeza? Quizás no, quizás va más allá. Para comprender la naturaleza de la mente podemos usar como ejemplos objetos tales como un teléfono celular, cuyos campos se extienden mucho más allá del teléfono. Del mismo modo, los campos de nuestra mente se extienden mucho más allá de nuestro cerebro, y somos como linternas alumbrando a una realidad de acuerdo a lo que tú piensas. Y ahí me refiero a este librito que siempre lo recomiendo, ya saben cuál es, ¿no? Efectivamente, que dice que el universo es mental, ¿no? Y que tú creas el universo. Siguiendo con el tema de los campos mórficos, dicen que hay una conexión invisible más allá de nuestro sustrato físico, que ha dado lugar a multitud de teorías a lo largo de la historia. Tratar de explicar esto de cómo estar conectado entre nosotros y cómo el entorno ha sido objeto de debate y análisis. Una de las aproximaciones teóricas más interesantes es en respecto a las hipótesis de los campos mórficos, que coinciden, como ya dijimos,
con el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung y con la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Así que Rupert Sheldrake, que expone en su libro La nueva ciencia para la vida una serie de conceptos muy parecidos al Kybalión, muy parecidos, donde descarta de que no existe el universo físico, sino más bien vivimos en un universo que se crea de forma mental. Y con eso, colorín colorado, se ha explicado. No sé si hay alguna pregunta. La verdad es que esto es en el campo netamente teórico todavía, si bien hay una tendencia, no se puede explicar algunas cosas como el efecto del mono 100, en nuestro caso es el humano 20, los seres humanos hay que hacer una prueba, no sé si esto se podría aplicar en algunos campos, como dice, 1, 2, 3 hasta el 20 y el 21 ya automáticamente sabría en cualquier lugar del planeta, sabría qué resolver en un reto específico. No sé si se está probando o si nos están probando en ese sentido. Entonces, vamos a pasar ahora, bueno, acá se termina el episodio y vamos a pasar ahora a la votación. Sí, a ver, adelante, sí, ya sé, Silvia, que ya has propuesto. Adelante, Silvia. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta, solamente con referencia, antes de que termine con el tema de campos mórficos. Yo quisiera, me ha dejado con una duda. Por ejemplo, el campo mórfico aplica para seres que también han sido clonados o seres que han sido cruzados, o cómo se presenta esto, o qué estudios de repente se podrían haber realizado en estos tipos de seres que no han sido naturalmente, como se dice, naturalmente, exacto. O sea, esa es mi duda, o sea, como que ahí bueno, quisiera saber de repente un poquito más. No he ahondado en esto, no sé si estos seres pueden tener conciencia, yo pienso que sí, porque son biológicos de todas maneras, y lo que se refiere al estudio de Sheldrake es a la especie, ¿no? Cualquiera sea esta, ¿no? Desde una bacteria esta. Sí, ¿alguien más quiere una pregunta? Creo que Edith tenía una pregunta. Yuri, Adelante. ¿esto también se podría aplicar al aprendizaje? Yo creo que sí, y ahí es donde podemos hacer un experimento, ¿no? Un experimento para ver el tema de aprendizaje y que 20 docentes aprendan y empezar a mover el efecto multiplicador. Eso también se aplicaría para el emprendimiento en Chancay. Creo que lo que está pasando en Chancay es lo que estamos viendo en un campo mórfico. O sea, estás uniendo positividad. Mira, el otro día justo estaba en Carabelí y hablábamos sobre el tema de unificar las facciones, porque siempre el problema en las provincias, en los distritos, es la pelea continua por el tema de los límites, ¿no? Y uno de los participantes dijo, ¿sabe cómo se elimina todo ese problema? Cuando a todos nos llamemos incas, porque no hay peruano que repudie el incanato. Edith, adelante. Buenas noches. Yo lo que entiendo, ¿no?, que el campo mórfico está extendido tanto para los animales, la naturaleza, pero a mí lo que más me llama la atención es en el ser humano, ¿no? Cómo influye todo su organismo, y que la mente no solamente está en la memoria, ¿no? Y cómo todas nuestras células, nuestro ADN, todo está influido, ¿no? Y cómo nosotros podemos, a través de eso, podemos comunicar con las demás personas. Creo que esa es la parte, yo lo tomo como la parte más importante, ¿no? De que no hemos aprendido, no sabemos esto, y acá hay un poco de mismo, porque a veces conversas con alguien y tienes una afinidad tan grande, ¿no? ¿Por qué? Claro, nosotros, la generación actual es 20 veces más sabia que los abuelos. Entonces, como que esa sabiduría se inserta, ¿no? Pero también está lo negativo, ¿no? Si somos cada día más dummies, o sea, si somos así, también nos hereda eso.
O sea, no es lo bueno y lo malo, es la tendencia. Como dice Alberto, podríamos hacer un experimento entre 20 profesores para ver qué resultado puede hacerse, ¿no? Y bueno, encantado de hacer este tipo de experimentos, es más, Children lo alienta. Yo me Children uno lo... a ese experimento. Claro. De verdad, porque sería bueno. Sería bueno. Habría que ponerse de acuerdo en qué queremos lograr, ¿no? Y poderlo hacer. Ajá. En realidad sí está pasando, o sea, no sé yo, no sé ustedes, pero yo siento que esta generación es más sabia que la anterior. Y te das cuenta porque a los mayores les cuesta mucho más trabajo adaptarse. Y bueno, como yo vivo constantemente en actualización, a veces, a veces tengo contacto con personas mayores que yo y personas menores que yo. Y me doy cuenta de que están, modestia aparte, muy por debajo de algunos de mis saberes. Y yo digo, pero ¿qué está pasando? Si este pata es un... Yo el otro día estaba tuteándome con un médico de tú a tú y le decía sobre el tema del campo de la inteligencia artificial y varias cosas que él no sabía. No sabía. Y entonces estaba como que, ¿quién es este pata? ¿No? O sea, tú no has estudiado. No, acá el tema del estudio ya no va, porque si según la teoría del campo mórfico, tú implícitamente tienes la habilidad de haber... si se practica entre varios seres humanos, ya la tienes en el aire, como que la coges y la haces tuya. Pero también hay un tema de entrar en esa dimensión, que eso todavía no queda muy claro, ¿no? No sé si te contesté, Edith, disculpa que te he cerrado el micro. Sí, sí, sí. Pero también pienso que los jóvenes están muy metidos en la computadora o en el celular, pero no por una cuestión de estudio. Así es. Porque si tú No, te metes a la computadora para aprender, para saber, entonces sí. Pero normalmente están en los juegos, en chatear y todo lo demás. en un Entonces, tema eso egoísta. no hace que progresen. Ahí Claro. es lo que yo pienso que deberíamos educar a los jóvenes. Ahí hay un tema, Ajá. ¿no? Hay un tema que estábamos viendo justo en Chancay, ¿no? La gente que se está ofreciendo para ayudar, son gente que tiene el mismo perfil del Club Docente Digital que la plataforma tecnológica, gente que le gusta compartir sus conocimientos. Ahí no vas a ver a nadie que con la mía, porque hay un ambiente muy, muy bonito. No sé si Silvia nos puede decir, en la última vez que estuve con la gente de educación de Chancay, ya que todos querían aprender, todos querían, ya yo también, hay una energía muy positiva, se huele, y eso es, como dicen, hay algo telepático que comunica, y toda la negatividad la apaga, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la primera reunión se paró un señor que era político, hoy lo mandaron a callar. O sea, ya no era el tiempo, y el pata seguía, y la directora o sea, la que estaba controlando el evento, le decía por favor, más tarde, y el otro seguía, y ya la gente se molestó, y dijo, ya cállate, ¿no? O sea, y ya lo mandó a sellar, porque el pata seguía. Entonces, ese pensamiento, que sí existe, la negatividad, el egoísmo, la soberbia, en ese ambiente de esa sala, fue minimizado, se apagó ese conato de división, ¿no? Entonces y eso es lo que también los enemigos del Perú no quieren que pase eso, ¿no? Y ahí vamos a tener varias luchas, pero yo pienso que finalmente el Perú ha despertado, y eso es lo que temían muchos enemigos, y ya no hay nadie que lo pare. A ver, nadie más, entonces pasamos ahora sí. Terminamos el programa y pasamos ya a las preguntas del